niños pueden ir saliendo de su escuela dominical. Recuerden que los niños hasta los 8 años una vez más, pues sean todos bienvenidos. Felicidades a todos los padres en el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar, pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta mañana y abra nuestro entendimiento para que su palabra no vuelva a él vacía. Vamos a aprovechar la oportunidad también para orar por nuestra hermana Luz María de España. Usted sabe, la familia España está en Barrancas. Luz María ha estado muy enferma. Esta semana se desplazó a Caracas. Hoy en la mañana está con nosotros Eduardo, su esposo. Luz está hospitalizada en el Llanito, tiene un cuadro muy delicado en el hígado. Así que los que ya lo saben y han estado orando por ella, yo les invito a que lo continúen haciendo así, el que no lo sabía, para que se dé por enterado y la pueda poner en sus oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Eres bueno, grande, majestuoso, y en esta mañana venimos ante ti, papá, para pedirte que tú abras nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con el propósito que tú le envíes, y que esta palabra nos sirva para nuestro peregrinaje. Señor, queremos aprovechar que estamos aquí orando en esta mañana, Señor, como iglesia, para poner en tus manos una vez más a Luz María, rogándote por su sanidad, Señor. Tú todo lo puedes, Señor. Cuando el centurión vino a ti, tú le invitaste a ir hasta su casa, él te respondió: solo di la palabra, porque si esa palabra sale de tus labios, yo sé que será hecho. Sana a nuestra hermana, Señor Jesús. Levántala, restáurala, Señor, afírmala. Ven sobre ella, Señor Jesús, y glorifícate, mi Dios. Reconocemos tus propósitos, pero sabemos, Señor, que siempre tus propósitos son buenos, Señor. Y aun cuando, mi Dios, signifiquen dolor y sufrimiento, tenemos por cierto, así como decía Pablo, que las tribulaciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. Así que estamos en tus manos, Señor. Vivifica en nuestra hermana tu presencia. Visita a Eduardo, a los hijos, Señor, y que toda la familia pueda estar fortalecida en ti. Oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, como usted puede sospechar, no vamos el día de hoy a continuar con la serie que venimos trayendo a propósito de la venida del Señor. Ya será para la siguiente prédica que sigamos con esta serie que hemos emprendido en el año de hoy, puesto que vamos a tomar oportunidad, siendo el Día del Padre, para dirigir una prédica, obviamente al principio a los padres, pero realmente para todos, Para todos, porque si usted es esposa o será esposa en algún momento, madre, tiene hijos, es bueno saber cuáles son los parámetros de Dios para los hombres, que podamos desde pequeños irlos instruyendo en la palabra para que lleguen a ser esos hombres de Dios
que deseamos que sean. El Día de la Madre tomamos como ejemplo a María y hablamos de María, la madre de Jesús de Nazaret, para puntualizar algunas cualidades que vemos en ella como madre y que en ese momento consideramos oportuno traerlas a colación para las madres de la iglesia. Y les dije en esa oportunidad que para el día de hoy íbamos a hablar de José, su esposo. ¿Puedes avanzarlo, por favor? Y vamos a estar hablando el día de hoy de José, el padre de Jesús de Nazaret. Es interesante hablar acerca de José y es interesante estudiar acerca de su vida porque no hay mucha mención de José en la Escritura. Sin embargo, vamos a ver en el día de hoy cómo la existencia y la presencia de José era necesaria para el plan de Dios. No podía el plan de Dios cumplirse a cabalidad sin la existencia de José. Y de la misma manera como yo les hablaba el Día de la Madre y les decía, Dios estuvo buscando entre las mujeres de ese entonces, de ese momento, o voy a hablarlo de esa forma como si estuviésemos viéndolo desde la perspectiva humana, porque a Dios no se le escapa nada, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, Dios creó a María tal como Él la necesitaba para el tiempo que Él la necesitaba. Pero si hablamos desde la perspectiva humana, diríamos como que Dios estuvo buscando a esa mujer y esa mujer tenía que tener un determinado perfil, del cual hablamos en su momento, pero no solamente tener un determinado perfil, sino que ella tenía que estar comprometida en matrimonio con un determinado hombre que también tenía que tener un determinado perfil. Desde una perspectiva humana podríamos decir, bueno, eso era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, esa pareja estaba allí en el momento indicado de parte de Dios para que los planes de Dios se cumplieran. Igual como hicimos con María, vamos a puntualizar parte del perfil de José y vamos a buscar de estudiarlo en la Escritura para afianzar lo que en esta mañana deseo presentarles. Y vamos a tomar en cuenta 4 elementos del perfil de José que eran necesarios para que él pudiera ser el padre de Jesús. Esa es la siguiente lámina. José, el padre de Jesús, era un hombre justo, era un hombre obediente, era un padre ejemplar y era un hombre de Dios. Hombre justo, un hombre obediente, un padre ejemplar, un hombre de Dios. Los hombres de la congregación dijimos amén. Es un ejemplo, es un modelo a seguir. Debemos buscar los buenos ejemplos, los buenos modelos y seguirlos. Y entiende usted por buen modelo, no al artista de moda o al más popular. Modelo es aquel hombre que sigue a Dios con todas sus fuerzas. Esos son los modelos que debemos seguir. No es fácil hablar de José. La mención de José en muy poco detalle aparece prácticamente en solo 5 capítulos de la Escritura. Así que quizás hay que leer y escudriñar con detalle para poder aprender de este hombre que, a diferencia de María, que se sigue mencionando su nombre en los evangelios y luego después en el libro de Hechos, el nombre de José se menciona muy pocas veces, y ya cuando Jesús está en su ministerio, ya el nombre de José no vuelve a aparecer, de lo cual se deduce que muy probablemente haya fallecido y no haya tenido la oportunidad de ver el ministerio de Jesús. Cuando hablamos de que es un hombre justo, pueden ir pasando la lámina, nos vamos a referir a un versículo que se encuentra en Mateo 1, 19.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Yo doy gloria a Dios por esta declaración que leemos acá. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Así que cuando nos acercamos a ella y leemos en ella, lo que allí afirma, lo que allí está escrito, tomando siempre en cuenta el contexto donde el Señor lo está colocando, lo podemos asumir, lo podemos tomar como cierto. No es José que se declara a sí mismo justo, es la palabra del Señor que lo declara justo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y quizás, si usted ha leído un poco, puede preguntarse, ¿no? Cuando lee este tipo de declaraciones, ya va, necesito que por favor me explique, porque hay otros versículos en la palabra que dice: no hay justo ni siquiera uno, todos a una se desviaron, todos a una se descarriaron. Entonces, si tenemos esos versículos, ¿cómo es eso que José era justo? La única manera que usted puede ser justo es que sea declarado justo de parte de Dios. Porque por naturaleza nosotros no somos justos. En nosotros habita la injusticia, habita la iniquidad, hay pecado. Y para que el Señor nos declare justo, es que nos tiene que haber visitado con su justicia. No es una declaración hecha a priori donde el Señor, a este me pareció que sí, al otro me pareció que no, y la otorgó. No funciona así. El Señor nos visita con su justicia. Y cuando usted lee en el libro de Romanos a propósito de la justicia de Dios, el apóstol declara que en el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe y para fe, como escrito está: el justo por fe vivirá. Quiere decir que lo que me está diciendo el Señor aquí cuando dice que José, su marido, era un hombre justo, lo que me está diciendo que José era un hombre de fe. José no vivía por vista, José vivía por fe. Y tiene mucho sentido cuando usted piensa, porque usted también puede quizás conectando los puntos, decir: ok, estoy entendiendo lo que me están diciendo. Romanos es del Nuevo Testamento, Pablo está declarando la justicia según el Evangelio. José no estaba en el Evangelio, José estaba en el Antiguo Testamento, refiriéndome a que estaba bajo la ley, porque aunque su nombre aparece en el Nuevo Testamento, en este instante cuando están narrándose estas cosas, el Nuevo Testamento no está instaurado. La iglesia no va a existir, ni va a ser, ni va a iniciar su momento hasta que el Señor resucita y lo declara así. Quiere decir que aun cuando los evangelios los estamos leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a decirlo, la jurisdicción de esta forma que está teniendo lugar en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, es la jurisdicción del Antiguo Testamento, están bajo la ley. Ahora, nosotros sabemos que la Escritura también dice que ningún hombre puede cumplir toda la ley, porque si hubiese alguno que pudiese cumplir toda la ley, el tal sería justo pero por obras, porque es capaz de cumplir toda la ley. Y hay hombres virtuosos que cuando usted los examina pareciera que no tuvieran ninguna clase de defecto. Sin embargo, la ley también dice que si usted violenta la misma en uno de sus mandamientos más pequeños, quizás a la vista del hombre insignificante, usted es transgresor de toda la ley. Y por lo tanto, su retribución en cuanto a castigo es justa, porque usted no está cumpliendo. Y aparece entonces José
como uno de los tantos hombres del Antiguo Testamento declarado justo por la palabra. En ese mismo Nuevo Testamento, para no irnos muy atrás, en una familia cercana, donde van a ser Juan el Bautista. Juan era primo de Jesús. Cuando el Señor describe a Zacarías, el papá de Juan, dice que Zacarías era un hombre justo también. Eran hombres de fe. Eran hombres que no iban a ver sus circunstancias, iban a ver a Dios. Eran hombres que cuando se acercaban a Dios, no se acercaban a Dios como que cree que va a poder satisfacer la justicia de Dios cumpliendo todo, sino que reconociendo su incapacidad, se acerca a Dios diciendo: yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero yo no dependo de esto, yo dependo de tu misericordia. Yo dependo de la benevolencia con la cual tú me veas, porque por más que me esfuerce, no voy a poder alcanzar la perfección que tú demandas. Lo cual conlleva evidentemente a pensar que era un hombre humilde. En su relación con Dios no venía como quien argumentaba con él: tú me debes a mí. Era un hombre que se humillaba delante de la presencia de Dios. Y quien se humilla delante de la presencia de Dios será enaltecido, pero por Dios, no por los hombres, no por sí mismo. Todo aquel que se enaltece será humillado bajo la poderosa mano de Dios. Todo aquel que se humilla a sí mismo será exaltado también bajo la poderosa mano de Dios. Los hombres de Dios, nosotros hoy en día que estamos en el Evangelio, debemos parecernos a José. Si usted es un cristiano genuino, la justicia de Dios le ha visitado. Usted ha sido declarado por parte de Dios como justo. Usted y yo hemos sido justificados. Y habiendo sido justificados, se espera de nosotros que vivamos por fe. Aquí es donde dice amén. Vivir por fe significa que usted no vive conforme a las circunstancias que usted puede experimentar. Usted vive como quien ve al invisible. Y usted ve, por ejemplo, en sus circunstancias, y acuérdese que las circunstancias se pueden ver desde diferentes ángulos. Si yo me paro aquí detrás de este púlpito y usted me pide que yo describa el púlpito, yo lo voy a descubrir desde donde lo estoy viendo. Y usted está de aquel lado y yo le pido que describa el púlpito y usted lo va a describir donde usted lo está viendo. Y si alguien nos oye, pudiera pensar: ese no es el mismo púlpito. No, es el mismo, igualito. Uno está viendo desde la parte postrera, el otro está viendo desde la parte delantera. Así que no siempre hay que entrar en polémica con respecto a puntos de vista, sino más bien buscar el ángulo donde se está viendo para ver la veracidad de la apreciación o la descripción. Y quizás desde su punto de vista, a usted le parece que Venezuela se está desmoronando. Y su primer pensamiento es huir. Me quiero ir a otro sitio, me quiero ir a otra parte. Pero nosotros, los hombres de Dios, que caminamos por fe, no vemos las circunstancias, vemos a Dios. Y si Dios no nos dice muévete, nosotros no nos movemos. Nosotros nos quedamos en el sitio donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Eso es caminar por fe. Caminar por fe es que usted se enferma, que usted lee la palabra, que la palabra dice: por su llaga hemos sido sanados. En su cruz, en sus heridas, Él llevó nuestras enfermedades. Y usted ora, clama, gime, ayuna y sigue estando enfermo. Y va al médico y el médico parece que sabe menos y no da pie con bola y usted sigue enfermo. Ese es el momento de sostenerse y decir como Job: aunque tú me matares, en ti yo confiaré. Porque yo no camino por las circunstancias, yo camino por fe. Y la fe, para que sea fe, muchas veces es contradictoria. Usted lee algo y experimenta una cosa diferente. No necesariamente eso significa
que usted está siendo disciplinado o castigado de parte de Dios. Dios lo puede estar probando, Dios lo puede estar edificando, Dios lo puede estar moldeando con sus manos. Me impresiona cuando Pablo dice, hablando acerca de sí mismo y de sus padecimientos en el Señor, que él ha padecido necesidad. He estado en situación de hambre, he estado en situación de desvelos, que no necesariamente se traducen en estaba ayunando o estaba haciendo una vigilia. No, estaba hablando de que pasó hambre, de que no tenía que comer, que ese día cuando se sentó a la mesa no había nada que poner en la mesa, pero no contendió con Dios. No sé qué pasa, aquí debería haber pan en esta mesa, pero no lo hay, pero igual voy a seguir creyendo en ti, porque el justo no vive de lo que ve, el justo vive de la palabra del Señor. José era un hombre justo. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando María se le presenta a José, José, estoy embarazada. Imagínense, está comprometido para casarse. Viene la que en ese momento es su novia, con quien ha intercambiado promesas de que vamos a contraer matrimonio. Mi amor, quiero hablar contigo. Dime, estoy embarazada. Nada más para que usted experimente por dentro cómo usted se sentiría, porque usted obviamente sabe que no es suyo. José es un hombre justo. En esa justificación que nos da Dios, que entendemos, yo realmente no soy bueno, si soy lo que soy es por la misericordia de Dios, porque falto una y otra vez. Puedo entonces ver a mi alrededor y entender que los que están a mi alrededor también fallan una y otra vez. Pero a pesar de que fallo una vez más, Dios no me deja. Dios sigue estando conmigo. Dios no me desecha. Y de la misma manera como Dios está tratando a José, José decide tratar a María. Y usted quizás pensará, ya va, pero la está dejando. Déjeme ponerle el cuadro completo. José tenía la prerrogativa que le daba la palabra. Frente a esa palabra de María, José, estoy embarazada, decir adúltera. Y decir adúltera era que los ancianos de Nazaret debían sacar a María a las afueras del pueblo y llamar a todos los hombres del pueblo para que apedrearan a María, porque María había cometido adulterio. Pero José no gritó adúltera. La palabra infamar literalmente quiere decir arruinar la fama o el nombre de alguien. María era reconocida en medio del pueblo como una joven justa, una joven virtuosa. Y el que iba a ser su esposo, su marido, cuando se vio frente a esta situación, actuó con la justicia que le caracterizaba, no suya, sino dada de parte de Dios, extendiendo su misericordia. ¿Sabes qué, María? Te has puesto en mis manos, puedo matarte, pero no lo voy a hacer. Pero con esto que me estás diciendo me ha partido el corazón. No me pidas que esté al lado tuyo, no puedo.
Una de las situaciones más difíciles que hay en los matrimonios frente a un caso de adulterio no es el perdón en sí mismo, que ya es difícil, porque de alguna manera el Señor me pone contra la espada y la pared con respecto al perdón y me dice, ¿sabes algo? Si tú no perdonas, yo no te perdono tampoco. Entonces de alguna manera lo pone usted a escoger qué me importa más, mi orgullo herido porque me han lastimado o mi relación con Dios. Y cuando el cristiano entiende eso, dice, bueno, y definitivamente yo tengo que perdonar. Pero la reconstrucción de la confianza, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de disolución del matrimonio, por causa de la dureza de nuestro corazón, no por causa de que sea su perfecta voluntad, Él dice que Él toleraría el divorcio solamente en el caso del adulterio. No porque no se deba perdonar, sino por la reconstrucción de la confianza. María, ni siquiera nos hemos casado y ya adulteraste. ¿Cómo puedo seguir al lado tuyo? Pero no te voy a infamar, te voy a dejar en secreto. La infamia la iba a cargar él. Y este carpintero loco que dejó a esta muchacha embarazada aquí y se fue. ¿Se da cuenta del perfil de José? Un hombre temeroso de Dios. En ese momento el ángel no se le había presentado, no tenía una explicación de arriba. Lo único que tenía era la palabra de María. Y válgame Dios, una palabra bien difícil de creer. Estoy embarazada, pero no es de un hombre. Ay, Dios mío. Imagínense en esa situación. A veces es bueno meterse dentro de la historia para tratar de verle otros ángulos a la historia y quizás palparla y sentirla, porque ellos eran hombres y mujeres de carne y hueso igual que nosotros. Y José tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó fue: no voy a aplicar mi prerrogativa, no te voy a denunciar, no voy a hacer que mueras. Más bien te voy a dejar en secreto y que la gente piense lo que le dé la gana, que te abandoné con un hijo. No me importa lo que la gente piense. José era un hombre justo. José era un hombre justo. Y ahora voy a hacer otra comparación con nosotros, porque más allá de resaltar a José, la idea es aplicar eso sobre nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo de Dios no moraba dentro de él. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hombres, muchas veces andamos arrastrándonos en este camino? Llorando, gimiendo, no puedo, no quiero, muchas veces llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de soberbia, no dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pero tenemos al que todo lo puede dentro de nosotros. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales, dice el Señor. Si José, que no tenía el Espíritu Santo de Dios dentro de él, podía caminar en esa justicia, doblegándose delante de Dios, como nosotros los que caminamos en el Evangelio no lo vamos a poder hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces citamos ese versículo: oh, yo me voy a comprar el mejor apartamento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él le dijo a usted que ese versículo es para aplicarlo en cosas que yo quiero alcanzar. Ese versículo es para aplicarlo donde yo debo soportar, donde yo debo aguantar, donde yo debo pararme firme en la brecha por causa del Señor. Para eso es ese versículo. No, si yo antes era un adúltero, un mujeriego, pero ya no, he sido cambiado, he sido transformado. Antes era un borracho, un drogadicto, un ladrón. Ya no, he sido cambiado, he sido transformado. Por el poder y la sangre del Cordero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombres de Dios, aprendamos del ejemplo de José. Hombres como José y hombres como Zacarías son parte de esa grande nube de testigos, como dice Hebreos, que gritan a voces: si yo he podido, tú también puedes. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos
de todo peso y de todo pecado que nos asedia. José no solamente era un hombre justo, José era un hombre obediente. Fíjense lo que dice Mateo 1, 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después que José decide dejar a María, Dios le habla a José, le habla por medio de un sueño. Y en ese sueño le dice: María te está diciendo la verdad. Cuando él se despierta, teniendo ese testimonio en su corazón, Dios me ha hablado, tal como se espera de un hombre justo, no pone en tela de juicio lo que el ángel le ha dicho, sino que se dispone a obedecer. Yo creo que algunos de nosotros, y me voy a meter en el paquete también para que usted no sienta que yo me la quiero agarrar con usted en la mañana de hoy, ¿no? Al levantarse, en lugar de ir a buscar a María para recibirla como mujer, ok, Señor, ya me diste un sueño, me hacen falta 7 más y 3 confirmaciones. Este un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios y no puso en tela de juicio lo que Dios le estaba diciendo. Se apresuró a obedecer. Esa es la obediencia que el Señor quiere de nosotros. Una obediencia voluntaria, una obediencia expedita. No una obediencia a regañadientes y cuando ya no me queda más remedio. Amados, usted y yo tenemos el tesoro más preciado de Dios dado a nosotros. No lo despreciemos, no lo pongamos a un lado. El Señor demanda de nosotros obediencia. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. Usted puede sentir que ama a Dios. Usted puede venir a un servicio y de repente ponerse en la adoración y en la alabanza y sentir que usted se eleva y que usted está enamorado o enamorada de Dios. Y usted siente por dentro, y yo es que no sé lo que siento, pastor, y le da un yello y le da un beriberi allí mientras usted está. Pero si usted no obedece, usted no ama a Dios. Porque el amar a Dios no está en lo que usted pueda sentir desde el punto del alma. No está que usted pueda llorar porque sintió el Espíritu que le estuvo ministrando. Es en la obediencia. Cuando el Señor le da una orden y usted dice, sí Señor, y la hace, ahí usted demuestra que usted está amando a Dios. Los pastores y los ancianos no somos infalibles, pero hemos sido puestos de parte de Dios para guiar al pueblo y para guiar al rebaño. Y la Escritura dice en Hebreos: obedeced a vuestros pastores. ¿Cuántas veces no recibimos personas en consejería y cuando vienen y examinamos, recuerda que te dije esto y esto y esto, lo hiciste? No, no lo hice. Se molestan si uno le dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar un consejo, pero si no lo vas a hacer, no vengas más. Estamos perdiendo el tiempo aquí tú y yo. Porque si partimos del principio, yo obedezco a Dios y no obedezco a más nadie, la iglesia no tiene razón de ser.
Entonces cada quien anda por su cuenta y se relaciona directamente con Dios. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia es como una familia donde los que hoy son ancianos y pastores y viejos en el Evangelio, hubo un momento que eran neófitos y otros los criaron en el Evangelio. Porque nadie entra al Evangelio y se la sabe toda. Usted se puede haber convertido de 80 años y lo más que me puede ofrecer es una gran experiencia de vida. Pero en el Evangelio usted es un neófito y no sabe nada. Y como niño espiritual tiene que beber de los líderes. Pero es que ese líder puede ser nieto mío. Podrá ser nieto tuyo, cronológicamente hablando. Pero en el Señor, Él es tu Padre espiritual. Y tiene para darte palabra y consejo bíblico. Y tu deber es sujetarte y someterte, porque los hijos de Dios son obedientes. Obedientes. José no dudó un instante. La recibió como esposa. Pasaron de ser esponsales a ser marido y mujer. Sin embargo, no consumó el matrimonio hasta que Jesús no hubiese nacido, hasta que Jesús no nació. La consumación del matrimonio va en esa relación íntima. Cuando hay una relación íntima, son uno. Ya sea que usted se haya casado como tiene que casarse o no se haya casado, son uno. Por eso Pablo es tan enfático en 1 Corintios, en el capítulo 6, en hablar en contra de la fornicación. Y le dice a los hombres de Dios: ¿no te das cuenta que cuando te unes a una ramera, un cuerpo eres con ella? Pero si estamos unidos al Señor, somos un espíritu con Él y no nos contaminamos. Esa situación de intimidad se planificó única y exclusivamente para el matrimonio, a ejecutarse luego de haber sido bendecidos y aprobada esa relación matrimonial delante del resto del cuerpo. En la antigüedad, el padre de familia impartía la bendición. Isaac se casa bajo la bendición de su papá, Abraham, que es quien le mandó a buscar la esposa. Y cuando el pueblo se fue constituyendo, levitas y sacerdotes asumieron la responsabilidad de impartir la bendición. Y hasta que la bendición no había sido recibida, el matrimonio no se consumaba. La iglesia no es diferente. Déjeme decirle algo. En la iglesia quizás no tengamos una serie de liturgia establecida como está en el Antiguo Testamento, pero los estándares de santidad son más altos en la iglesia que en el Antiguo Testamento. Amén. Un solo amén por allá. Pero Dios lo va a llevar a entender eso. En el Evangelio, la libertad que tenemos en Cristo no es libertinaje, es para ser más santos todavía. José tenía todo el derecho de consumar su matrimonio y, sin embargo, entendiendo la santidad del plan que se desarrollaba delante de sus ojos, no conoció a María, su mujer, hasta después que Jesús hubo nacido. Era un hombre obediente. Su obediencia iba todavía un paso más allá, porque ciertamente el ángel no le habló acerca de eso, no le dijo: no conozcas a tu mujer. El ángel le dijo: lo que ella te dijo es cierto, lo que está dentro de ella ha sido concebido por el Espíritu Santo, no temas a recibirla como mujer tuya, el santo ser que nacerás le vas a colocar como nombre Jesús. Pero no le dijo nada acerca de no conocerlo. No era necesario decírselo. Dios sabía ya que José lo iba a hacer porque él era un hombre obediente. Cuando usted obedece lo que le están demandando y un poco más todavía. Yo leí en estos días
comentario que publicó mi hermano Efraín, por cierto, que me parece tan apropiado para eso. Era un hombre, tenía 2 años trabajando en una empresa, nombre correcto, no había queja de él. Y sin embargo va a hablar con el jefe porque un jovencito que apenas tiene unos 3, 4, 5 meses trabajando en la empresa, lo ascendieron y está por encima de él. Y cuando viene a reclamarle, el jefe le dice: oye, ¿verdad que esa situación parece un poco injusta? Mientras hablamos de eso, hazme un favor, quiero darle naranjas a los empleados, puede ir a la frutería y averiguarme a ver si hay naranjas. Fue y vino, regresó: sí, jefe, si hay naranjas. ¿Cuánto cuesta? No pregunté eso. ¿Hay suficiente para todo el personal? Tampoco pregunté eso. ¿Habrá quizás otra fruta que yo les pueda dar? No averigüé eso. Ok, está bien. Entonces llamó a este empleado del cual le estaba poniendo la queja y le dijo: mira, fulanito, quiero repartirle naranja al personal, ¿puedo ir a la frutería y averiguarme? El hombre fue, se tardó un poquito más, regresó y de nuevo las mismas preguntas. ¿Cuánto cuesta la naranja? Le dio el precio de la naranja. ¿Hay suficiente? Sí, ya la aparté. Pero si usted necesita otra cosa, también tienen esta fruta, esta cuesta tanto, de esta hay, de esta no hay. Entonces miró al primer empleado: ¿entendiste? Sí, claro, ya entendí. El hombre obediente es un hombre proactivo, que va en función de lo que le han mandado, lo que le han ordenado, y va todavía un paso más allá. A que te pida que cargues un determinado elemento por 1 milla, no se la lleves 1 milla, llévasela 2. El que quiera tomar de ti prestado, no le des solamente lo que te está pidiendo, dale otra cosa más también. O ser un hombre obediente. Esa obediencia nos habla hoy, porque muchos de nosotros que argumentamos eso: yo le obedezco a Dios nada más. La verdad es que ni siquiera a Dios le obedecen como es debido. Finalmente, José cumplió con lo que se le pidió y le puso al niño que había nacido el nombre de Jesús. Cuando José le da nombre, a pesar de que María tenía instrucciones, el nombre lo otorgaba el Padre. Él no delegó esa responsabilidad. Ese hijo no era de él. Ya le había sido revelado de parte de Dios que había propósito especial con el niño, pero realmente el niño no era de él. Y él no dudó en otorgarle el nombre. Cuando él le otorgó el nombre, legalmente lo hizo su heredero. Legalmente le dio el linaje que él tenía. Y eso era imprescindible porque Jesús tenía que ser descendiente de David conforme al linaje real. Déjeme explicarle. Ustedes pueden examinar esto en su casa. Lee la genealogía de Cristo en el libro de Mateo. Y después se va al libro de Lucas y lee la genealogía de Cristo en el libro de Lucas. Y antes de que usted comience a alarse los pelos pensando que aquí hay una contradicción irreconciliable, sepa de antemano, la genealogía que está en Mateo es la genealogía que viene de parte de José, mientras que la genealogía que está en Lucas es la genealogía que viene de parte de María. Y cuando usted compara las dos, tiene que ser cuidadoso al compararlas, porque mientras que José la da desde los ascendientes hacia los descendientes, Lucas la da al contrario, de los descendientes a los ascendientes. Entonces comparar a veces puede ser algo un poquito engorroso, pero si usted comienza comparando uno desde arriba y el otro desde abajo, usted se va a dar cuenta que va todo igualito hasta que llegan a David. Después de David, la de Mateo va con Salomón y la de Lucas va con Natán. Salomón y Natán eran hermanos, hijos de David. Salomón fue rey, Natán no fue rey. Quiere decir que María era de linaje real. Sí, María era una princesa, pero ella no era hija de los reyes de Judá.
Por lo tanto, el linaje real que podía impartirle a Jesús no era el linaje necesario según la Escritura. Porque en la Escritura el Señor declara que el hijo de David que va a nacer le va a ser dados el trono de David, el cual va a ocupar eternamente. Por lo tanto, él tenía que ser hijo de David por el linaje de los reyes, y solamente José le podía impartir eso. Probablemente José, si Judá todavía hubiese existido en su esplendor, hubiese sido el rey de Judá, pero no lo era un simple carpintero. Pero por su sangre corría sangre real, y cuando él dijo, este mi hijo se llama Jesús, quedó la jurisprudencia, la parte legal finiquitada. Jesús, hijo de David, heredero del trono, el cual va a venir a ocupar. Amén, amén. Entienda eso, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si José no hubiese querido darle nombre, si José no hubiese sido un hombre obediente, no es fácil lidiar con eso de criar el hijo que no es de uno. Hay un proceso de negación que quizás usted no expresa, no manifiesta, pero está allí. Es una lucha que usted debe llevar y asumir como hombre de Dios. Y frente a ciertas situaciones, usted debe negarse y hacer lo propio. No tuvo ningún reparo en llamarlo mi hijo Jesús, con lo cual le imprimió el linaje real e hizo a Jesús apto para asumir el trono. Bendito sea José. Yo no sé si tú entiendes de lo que yo te estoy hablando, pero si José no hubiese hecho eso, Jesús no pudiese ocupar el trono de David su padre. Y entonces se nos caerían todas las profecías que estamos esperando. Pero José era un hombre obediente, gloria a Dios. Y no dudó en obedecer a Dios y decirle que es mi hijo Jesús. Y le imprimió a Jesús el linaje real. Y ahora Jesús se puede levantar y decir, yo soy el legítimo heredero del trono de Judá. Sabemos que tiene un trono más grande que ese. Pero antes de ocupar ese trono más grande, las profecías tienen que ser cumplidas. No pasará ni una jota, ni una tilde, ni un punto de la ley hasta que todo se cumpla. La nación de Israel debe ser la nación central sobre la faz de la tierra. El trono de David debe reinar sobre todo el planeta Tierra. Eso debe cumplirse primero, antes que sea establecido el trono del reino de Dios, que será un evento posterior y que no es materia de esta prédica, porque si no me adelanto. José era padre. Muchas cosas podemos hablar acerca de la paternidad. Yo quisiera solamente hablar dos de ellas. Voy a citar dos porciones. Hasta la siguiente, por favor. Lucas 2, 41 y 42 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amados hermanos, los padres enseñamos por medio del ejemplo. Si tu ejemplo no coincide con lo que dice, sale de tu boca, cuando tu hijo sea adulto, capaz que te sorprende con una frase como esta:
papá, tus hechos hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que tú dices. Tu conducta habla tan alto, tan duro, que no me deja escuchar la verborrea que sale de tus labios. Porque cuando usted habla y no cumple, eso simplemente es verborrea, hablar por hablar. José había entendido esto. Y José se convirtió en un padre ejemplar para su hijo Jesús. Y ya les he hablado de esa parte, de esa abnegación, que no puede ser padre si usted no está dispuesto a sacrificarse por sus hijos. Los hijos es el tesoro que Dios pone en nuestras manos para que los modelemos, y aunque no son nuestros, son prestados. Cuando lleguen a la edad adulta, que ya sea el momento de echarlos a volar y que vuelvan o que estén en su relación personal con el Padre, esa materia prima que el Señor nos entregó, debemos regresársela, retornársela bien moldeada, conforme a lo que Él espera, lo que Él desea. Y José se dio a esa tarea. La primera parte la tomo como ejemplo de las cosas de Dios. Los judíos eran estrictos en cuanto al cumplimiento de las cosas de la ley, de las costumbres. Para un simple carpintero no era necesariamente un viaje fácil, sencillo, el ir 3 veces a Jerusalén, porque había que ir 3 veces a Jerusalén en el año, de donde usted estuviera, para celebrar las diversas fiestas. Y sin embargo, para esa familia era una costumbre. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. E iban con Jesús. Cuando Jesús tuvo 8 días de nacido, no lo llevaron a circuncidar en la sinagoga de Nazaret. Podían haberlo llevado allí. Pero Jesús era un muchacho especial, y quiero que entienda por qué. No se trataba porque era el Hijo de Dios, que en efecto lo era, pero lo que lo hacía especial es que Él había abierto matriz. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que abre matriz. Es primogénito delante del Padre y debe ser redimido delante de Dios porque le pertenece a Dios. Había que ir hasta Jerusalén para que en Jerusalén los circuncidaran y ellos pudieran traer la ofrenda con la cual redimían a Jesús, porque Jesús era primogénito. Así que a los 8 días de nacido subieron hasta Jerusalén con Jesús para hacer esto. Pero iban todos los años a Jerusalén y Jesús estaba observando, Jesús estaba viendo. Cuando vienen acá y se paran en este púlpito, queremos presentar al niño. Yo le aclaro a los padres: si tú no presentas al niño y el niño le pasa algo, él se va a ir con el Señor. Lo presentes o no lo presentes, se va con el Señor, porque los niños son de Dios. No hay ninguna parte de la palabra que diga que usted tiene que presentarlos. Se ha hecho una costumbre porque a Jesús lo presentaron, pero a Jesús sí había que presentarlo porque había un mandato en la ley de presentarlo. En otras iglesias te piden que los bautices de pequeño, aunque tengan que después confirmar el bautismo, porque es que si no lo bautizan y les pasa algo, van a ir a un limbo, a algún sitio que se ha inventado el hombre, y entonces por temor vienen y traen al niño: hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, para por si acaso. Los niños son de Dios. Los niños son de Dios. ¿Por qué no hemos quitado las presentaciones? Yo le explico a los padres, les digo: cuando tú presentas a un niño, tú te estás comprometiendo a darle el ejemplo delante de todos los testigos que están acá, visibles e invisibles también. Lo que quizás no le digo, asumo que ellos lo saben. Eclesiastés 5 dice: cuando vienes a la casa de Dios, sé pronto para oír, pero tardo para hablar. Porque cuando te comprometes en la casa de Dios, Él, esa promesa que estás haciendo, no la va a tomar a la ligera. Mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas y no cumplas. Cuando presentas al niño aquí, te estás comprometiendo que con tu ejemplo lo vas a levantar en disciplina y amonestación del Señor.
¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de algo sencillo. Tú te congregas un domingo sí, 4 no. Cuando tu hijo crezca y lo quieras llevar a la iglesia, te va a decir, ¿por qué voy a ir si tú no vas? Y usted puede justificarse como usted se quiera justificar. Pero será eso una justificación. Porque no puede borrar de su Biblia Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando ven que aquel día se acerca. El ejemplo es vital. Y José se dio a la tarea de darle ejemplo a Jesús. La otra porción es una porción tremenda, mis amados hermanos, porque a lo mejor usted simplemente leo, no es este el hijo del carpintero, en Marcos aparece lo mismo, no dicen el hijo del carpintero, sino no es este el carpintero. Quiere decir que Jesús heredó la misma tarea de su padre terrenal en cuanto a su trabajo manual, la carpintería. Pero el hecho de que lo identifiquen de esa manera me dice a mí, este hombre hizo un buen trabajo. Aquí los únicos que sabían que Jesús no era hijo de José eran él y María, y bueno, Jesús por supuesto, ¿no? Pero nunca en su vida hizo algo que pudiera alguien sospechar que Jesús no era su hijo. Lo levantó junto con los otros 4, junto con Jacobo, junto con Judas y los otros 2. Son mis hijos. Corte parejo, toditos por igual. Y frente quizás a personas entrometidas, como que no se parece mucho a ti. Mejor no digo lo que quizás le haya respondido, pero seguramente habrá usado el proverbio: responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No hubo ninguna duda para nadie de que Jesús era el hijo del carpintero, porque lo levantó de una forma tal: este es mi hijo. Y eso nos trae una enseñanza también hoy en día, ¿no? Padre no es el que engendra, es el que cría, ¿verdad? Hay algunos, sobre todo dentro de los latinoamericanos, ¿no?, que ellos creen que son así como unos padrotes. Yo no sé si ha visto los toros en la manada, tienen cualquier cantidad de vacas, no dejan que ningún otro toro se acerque, pues son sus vacas. Y él le va a montar a todas. Él es el padrote. Y andan dejando hijos regados por todos lados. Una vez comencé a leer un libro y el autor en la introducción comenzaba a hablar: este hijo se lo dedico a mis hijos que tengo regados, el que está en Chile, el que está en México, el que está por aquí, el que está... Por eso que el hombre en su profesión era marino de profesión, ¿no?, como haciéndole alusión a eso de que en cada puerto entonces una mujer, un hijo, como si eso fuera la gran obra. Amados, no es el que engendra, es el que cría. Ese es el verdadero padre. Apréndanlo los hijos también. Yo puedo entender el hijo que de repente se levanta y wow, este no es mi papá, este no es mi mamá, quiero saber quién es el biológico, y comienza y todo ese problema quizás dentro de ellos existencial. Cuando finalmente lo logran superar, se dan cuenta: este que me crió, este es mi verdadero papá, este es mi verdadera mamá. José era literalmente el padre de Jesús, y lo levantó y lo crió como tal. Denme esta licencia, véanlo desde la perspectiva humana. Ya les dije al principio, si lo vemos de la perspectiva de Dios, quizás no hay mucha punta que sacar, porque en la perfección de Dios todo estaba creado, todo estaba diseñado. Pero el hecho de que José supiera eso
no significó, bueno, como ya está todo hecho, yo puedo quitar chinchorro, porque total, haga yo algo por este muchacho o no haga, este es perfecto y este va a salir bueno, pase lo que pase. No, él se dio a la tarea de criarlo como crió a sus otros 4 hijos. Y desde una perspectiva humana, Jesús llegó a ser el hombre de Dios que llegó a ser por causa del ejemplo de su papá José, que era un hombre justo y un hombre obediente. Padres, tenemos la responsabilidad de modelar a Dios delante de nuestros hijos. Si sus hijos salen odiando a Dios, examínese usted, no le eche la culpa al muchacho o a la muchacha, porque quizás va a conseguir algo que usted no hizo, o que dejó, o que hizo, pero lo hizo mal, que el modelaje de autoridad no fue el que debió haberse impreso en el corazón de su hijo o de su hija. La primera fuente de autoridad que conocen los hijos son los padres, y nosotros los padres debemos entender, estamos modelándole a Dios. José sabía eso, hizo su tarea con Jesús. José era un hombre de Dios. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño donde un ángel se les ha aparecido y les ha hablado? ¿Nadie? Interesante, ¿no? Levante la mano los que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. José no lo tenía. José había aprendido a cultivar una relación personal con Dios. Para José no era sorpresa que Dios le hablara, en este caso le hablaba a él por medio de sueños, pero sabía reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos reconocer la voz de Dios? Pocas manos se levantan. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Llegamos al Evangelio y somos niños, y nos tienen que instruir. En la antigüedad los profetas no salían profetizando así nomás. Los ponían en una escuela de profetas, donde los profetas más viejos, los profetas que tenían experimentado por el uso los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, le enseñaban cómo podían distinguir y cómo podían saber, para que la palabra que trajeran fuera una palabra genuina de Dios y no algo que se hubieran inventado, o peor aún, que el diablo le hubiese puesto. Nosotros los cristianos deberíamos ser capaces de reconocer su voz. ¿No es el cristianismo una relación personal con Él? El cristianismo no es una religión. Usted no es cristiano porque practica ciertas costumbres o ciertos hábitos. Usted hace esas costumbres, esos hábitos porque primero fue cristiano, no para ser cristiano. Y usted fue cristiano porque conoció a Jesús, el que resucitó, el que vive, el que era, el que es y el que ha de venir, y con Él tiene una relación. Él habla y nosotros escuchamos y obedecemos. Hay que aprender a relacionarse con el Cristo viviente. José estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, o ser un hombre de Dios. Su papá seguramente había hecho un buen trabajo con él también, instruyéndolo en la palabra, instruyéndolo en la relación con Dios. Sabía de su sobrenaturalidad y por lo tanto no tuvo ningún reparo en hacer lo que el ángel le demandó. ¿Usted sabe por qué? Cuando yo les decía hace rato que seguramente si es uno de nosotros le decimos dame 7 sueños más y 3 confirmaciones, ¿sabe por qué usted no ve eso en José? Él sabía reconocer la voz de Dios. No necesitaba que le confirmaran nada. Él sabía que había escuchado al Señor.
y por lo tanto lo siguiente era obedecer. Cuando Dios nos demanda algo, lo obedecemos. Pero para entender esto de la demanda, hay que aprender a escucharle. Y Él habla de cualquier forma. Hay que saber reconocerle. Él habla por medio de otras personas. Él habla a Él directamente. Él habla por medio de sueños. Pero los hombres de Dios debemos ser capaces de reconocer su voz. Y para reconocer su voz, usted tiene que avivar la relación que tenemos con Él. No lo voy a traer todo. De hecho, los músicos pueden ir pasando. Tenemos un bautizo que ya se debe estar arreglando. Pero son 4 sueños. Aquí en estos 5 capítulos, bueno, de hecho los sueños están registrados solamente en Mateo, en 2 de los capítulos en 2 de los capítulos de Mateo, el 1 y el 2. 4 sueños, de lo cual podemos deducir, caramba, estaba acostumbrado a relacionarse con Dios y la manera con Él era a través de los sueños. Acostumbrado a reconocer la voz de Dios. Cuando usted liga esto con la obediencia, su atención acá, mis amados, su atención acá, no se distraiga. Es sorprendente cuando tiene el sueño, estando ya en Belén, no se habían regresado todavía a Nazaret por causa del nacimiento del Señor. En ese momento, si usted nota bien, la visita de los magos ya no estaban en el pesebre, estaban en una casa en Belén. Y por otro lado, en cuanto Herodes hace el cálculo de que eran los niños que iban a matar y manda a matar los niños recién nacidos hasta los 2 años, quiere decir que tenían ya un buen tiempo allí en Belén esperando que Jesús estuviera en condiciones de viajar de regreso a Nazaret. Pero el Señor le da un sueño. Cuando Herodes está haciendo toda su sucia tramoya de querer matar a los niños, como en efecto hizo, el ángel le visita nuevamente y le da un sueño. Lea con atención allí. El sueño fue tan vívido, la urgencia fue tan real, que José se paró en medio de la noche, levantó a su esposa, recogió sus cosas, cargó su niño y en la misma noche salió. Y aunque la palabra no dice más nada, cuando usted ve las películas, ¿no?, que hacen acerca de ese evento, por supuesto que el cineasta, el guionista ve este pilón allí, ¿no? Porque la película usted lo ve saliendo de noche y a la mañana siguiente los soldados de Herodes entrando a matar a todos. Y quizás no haya sido exactamente la mañana siguiente, pero lo que sí es bíblico es que esa misma noche él se paró y salió. Obediencia inmediata. Ay, sí, ya sé que el sueño es tuyo, pero tengo sueño. Yo mejor que en la mañana cuando me levante lo hago. Pastor, anoche el Señor, yo sabía que era el Señor, pastor, y la sábana se me caía y todo, pero yo no me podía orar, pastor. La cama me tenía arropada, me había agarrado, me tenía atenazado, pero yo sabía que era Él. José no dudó ni un instante. En medio de la noche se paró, hizo sus maletas, levantó a su esposa, una esposa también obediente. José, estás loco, acuéstate. Dime, ¿qué ángel? Ya, yo también voy contigo. El esposo cabeza de hogar, la esposa confiada en su marido, hombre de Dios, sin poner en tela de juicio. María, levántate, nos vamos ya. Sin dudas, sin preguntas detrás de, sin siéntate ahí que te voy a examinar a ver si estás en tu sano juicio. José, un hombre justo, un padre ejemplar, un hombre obediente, un hombre de Dios. Amado, aprendamos y cultivemos. Que cuando llegue nuestro tiempo de irnos con Él, porque llegará,
lo que resalte de nosotros sea lo bueno para con Dios. En nada quiero que usted piense que José era un hombre perfecto, pero la Escritura no estimó necesario resaltar sus imperfecciones. Y si bien es cierto que de él se habla muy poco, es un hombre de Dios. Y le voy a decir más, uno de los pocos hombres de Dios de la cual la Escritura no registra sus errores o sus defectos. Porque aún de hombres como Moisés, el Espíritu estimó que su defecto, su error quedase registrado en la Escritura. Son muy pocos los hombres de Dios que cuando usted lee su vida en la Escritura, sus defectos no son resaltados, no son señalados. Y eso, mis amados hermanos, habla muy bien de José. El Señor no estimó necesario darnos ninguna enseñanza a través de los errores de José. Más bien nos trajo sus virtudes para que de ellas aprendiésemos e imitásemos. Padres, hoy en nuestro día reflexionemos acerca de eso. Debe estar pensando qué le van a regalar o para dónde lo van a llevar a comer. Eso es superfluo. Si no le regalan nada y no lo llevan a comer a ninguna parte, pero usted tiene el cariño de su esposo y de sus hijos, siéntase feliz y contento. Y si aparte de eso tiene la aprobación de Dios, entonces salte en una pata porque usted es bendecido. Eso es lo que tiene realmente que importar. Dejemos de pensar como la mente secular. Todo es un comercio, todo tiene que ver con la parte financiera, la parte del bolsillo, todo se mide por el regalo o por el tamaño del regalo que te pueda dar. No le estoy diciendo a los hijos que no lo den si puede hacerlo, le estoy diciendo a los padres, no procure eso, haga bien su trabajo y eso viene solo. Pero aún cuando no se lo dieran, siéntase contento. Si estas cosas intangibles usted puede decir son mías, las tengo. En mi casa yo tengo eso. Siéntase gozoso, siéntase contento, porque Dios le ha dado una buena parte. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor, agradecidos por hombres como José, Señor. Agradecidos, Señor, porque tú nos permites aprender, y queremos, mi Dios, ser de esa forma, Señor. Queremos, Señor, que cuando tú, mi Dios, nos describas, Señor, pudieras hablar de nosotros y decir que somos hombres justos, hombres obedientes, padres ejemplares, Señor, que somos hombres de Dios. Anhelamos y deseamos serte agradable. Anhelamos y deseamos vivir para ti, Señor. Alegrarnos en ti, contentarnos en ti, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por todos estos padres. Yo que levante las manos si usted es padre. Levante su mano. Que esté al lado de uno de esos padres. Ponga su mano sobre él. Y vamos a bendecirles. Que no quede ni uno, líderes y diáconos que observen que no quede ni un solo padre, que no haya alguien que esté poniendo sus manos sobre ellos para bendecirles. Abra sus ojitos y vea si tiene alguien al lado que levantó la mano y ponga su mano sobre él. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos, Señor, ante ti en esta mañana, Señor, para rogarte tu bendición sobre los padres de esta congregación. Tu bendición sobre los padres que el día de hoy nos han visitado. Tu bendición, Señor, sobre los padres que tú trajiste, Señor, a este lugar el día de hoy. Por una bendición, mi Dios, que venga de arriba, Señor, por una bendición que toque y profundice en su alma y en su espíritu, Señor. Háblales, ministrales, Señor, para que podamos entender el gran honor que nos has hecho, Señor. Que podamos entender, mi Dios, la bendición con la cual nos has visitado, al permitirnos tener bajo nuestro cuidado, Señor, otras almas
y moldearlas para ti, Señor. Que podamos, Señor, hacer bien nuestro trabajo, nuestra tarea, Señor. Que podamos, Señor, viviendo para ti en esa justicia y en esa santidad, mi Dios, bajarle ejemplo, Señor, a aquellos, Señor, que tú nos has encomendado. Quiero pedirte también, Señor, tu bendición, sobre todo, Señor, aquellos que dentro de la iglesia actúan, Señor, como padres, Señor. Todos, Señor, esos líderes, Señor, de células, esos líderes de ministerio, Señor. Todos los ancianos, los pastores, Señor, que cuidan de la grey, que cuidan de esta casa, Señor. Que muchas veces, Señor, nuestros corazones sufren hasta que Cristo se ha engendrado en el corazón de las personas que han puesto bajo nuestro cuidado, Señor. Que sobre ellos, Señor, también descienda esta bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor.